Buenos días, soy Valeria Guaracayo de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación de la UNSA. Hoy día vamos a ver cómo citar en formato APA en la séptima edición. Primero vamos a ver tipos de citas, que es textual y parafraseo. En la textual se divide corta y larga. En la cita textual es necesario poner el apellido del autor, año de publicación y la página de que tomamos la información. En la cita corta es menos de 40 palabras, se integra en el párrafo y se pone entre comillas y sin cursiva. En la cita larga es más de 40 palabras, es aparte del texto y tiene una sangría de 1.27 centímetros y como podemos ver no tiene comillas. En el caso del parafraseo, son ideas de otro autor, pero con nuestras propias palabras. Es una reelaboración de información. Incluimos el apellido del autor y el año de publicación. Según número de autores. En el caso de que el autor pone sus apellidos con un guión, nosotros debemos mantenerlo en la citación. Vamos a ver en caso de dos autores. Vamos a separarlo por la letra Y, que es como podemos ver en el ejemplo, Rodríguez y Sánchez. En el caso de 3 a más autores, se cita el apellido del primero, seguido de edal, que significa y otros, desde la primera citación. En el caso de 3 o más autores en fuentes diferentes con igual año. El primer autor está en 2 obras que tengan el mismo año y son escritos por 3 o más. Citamos los apellidos hasta que se diferencien las fuentes para evitar ambigüedades. Autor corporativo. Se usa el nombre de la organización en vez del apellido. Si la organización no tiene siglas, se sigue usando el nombre completo. La primera vez se cita el nombre completo y entre paréntesis la sigla y la fecha de publicación. En el caso de 2 o más trabajos en el mismo paréntesis, ordenamos los autores alfabéticamente según aparece en la lista de referencias, utilizando el punto y coma como podemos ver en el ejemplo para separar las citas. Varios trabajos de un autor con igual fecha de publicación. Se agregan letras al año de publicación, según el orden de aparición en el texto. Como podemos ver, 2019A, 2019B de Douglas. En el caso de mismo autor con diferente año, se indica el apellido del autor y entre paréntesis los años correspondientes, separados por el punto y coma y van del menos reciente al más reciente. En el caso de autores que comparten el mismo apellido, se incluye la inicial del nombre para poder diferenciarlos. Publicaciones sin autor, se citan las primeras palabras del título de la obra o de la publicación y la fecha de publicación. Si el texto es de un artículo, capítulo del libro o página web, se escriben las palabras del título entre comillas dobles. Si es anónimo, se cita como anónimo y la fecha de publicación. En las citas de fuentes con fechas distintas por reedición o traducción. Esto pasa cuando los libros tienen procesos de reimpresión. Las citas incluyen las dos fechas separadas por una barra oblicua. Publicaciones sin fecha. Es necesario poner el S.F. que es sin fecha, como podemos ver la citación de ejemplo. Citas textuales de material sin paginación. Debemos incluir el número del párrafo, como se ve, con la abreviatura par. Si no es fácil indicar el número de párrafo, se pueden usar otras orientaciones como el número de encabezado. Citas textual de material sin paginación. Puede ser en obras audiovisuales y se pone la marca de tiempo. Cita de una cita es cuando se tiene acceso a una fuente de información por otra. Se recomienda no hacer mucho uso de este tipo de citas. Y como vemos el ejemplo, en el caso de citas que no requieren referencia, vemos dos casos. La primera es cita textual del discurso de participantes en la investigación. Se sigue el formato del interior del texto y se incluye un seudónimo u otro mecanismo para hacer alusión al participante. Pero tenemos que garantizar al mismo tiempo confidencialidad.
En el caso de cita de comunicación personal, puede ser entrevistas personales, llamadas, mensajes, seminarios, etc. Se indica la inicial del nombre y el apellido del comunicador con una fecha exacta, como podemos ver. Y eso es todo por hoy. Gracias por su atención.